Qué placer estar con ustedes. Estamos iniciando nuevamente Salvando Vidas. Gracias por estar con nosotros. Tercera temporada de Salvando Vidas y estamos grabando, y lo voy a mencionar, todos los programas. Estamos produciendo programas de contenido en plena pandemia. Lo digo esto porque los programas luego van a una plataforma internacional y la gente lo puede ver el mes siguiente o en diferentes meses. Que la gente sepa que estuvimos preparando estos programas en tiempos de crisis, tiempos duros. Y gracias por acompañarnos. Quiero agradecer también a los que nos escriben. Aquí ustedes en la pantalla pueden ver todas las direcciones de las plataformas digitales, correos electrónicos, número de teléfono. Por favor, escríbanos. Nosotros estamos para servirle. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que lastimosamente se convirtió en el modo de vivir de las personas. Algunos dicen el modo COVID de vivir, pero se olvidaron de la corrupción, que es el modo corrupción de vivir por mucho tiempo. En los países del primer mundo, de segundo, de tercero, lastimosamente hoy la corrupción está destruyendo todas las esferas, no solamente empresas, gobiernos, familias también, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar sobre la corrupción versus integridad, un tema importante. Video intro, por favor. Hoy en Salvando Vidas versión TV el tema se titula Corrupción versus integridad. La corrupción se volvió parte de la vida de las personas. Incluso para muchos la coima, la evasión de los impuestos, la sobrefacturación son parte de una estructura que por años viene operando en distintos países y hasta se lo ve como algo normal. En lo que va del año se han detectado cientos de casos de delitos de corrupción. Todos los días nos desayunamos nuevos casos de estafas, malversación de fondos, entre otros. Y el país cada vez más se ve afectado. ¿Se puede vencer la corrupción o debemos de acostumbrarnos a vivir con ella? Esto y mucho más en el programa de esta noche. Muy bien, un tema importantísimo. Y hoy tenemos como invitado a un profesional, una persona ya de trayectoria, trabajó en diferentes asesorías, en gobiernos. Él es el Magíster Isaías Vergara. Bienvenido, querido Isaías. Agradecido por la oportunidad de estar aquí. ¿Te Un puedo placer. decir Isaías Vergara o te tengo que decir Magíster así? No, en realidad no soy magíster, soy máster Máster. y soy Isaías. Isaías. Máster es sencillamente un título académico. Un título académico. Hablamos un poquitito de tus títulos académicos. Estudiaste bastante. Sí, yo estudié en Estados Unidos, allí hice la universidad. Primero saqué en 1983 mi BA o mi licenciatura en administración. Volví a Paraguay, trabajé en planificación, trabajé en la Embajada Británica, manejando el programa de cooperación técnica del gobierno británico al Paraguay, de los 23 años hasta los 33 años, 10 años. Renuncié, volví a Estados Unidos, hice mi maestría en políticas de gobierno y tenía también otra maestría en ciencias políticas, pero ya esta de una perspectiva judeocristiana. Es decir, ver los modelos políticos gubernamentales a la luz de la palabra, que me cambió mi manera, mi paradigma, pero no solamente como una cosa teológica o académica, sino aplicado a una gestión de gobierno conservador que fue la época de Reagan en Estados Unidos, todo el movimiento conservador que se mantuvo vigente hasta hace poco, que hoy tiene sus bifurcaciones que yo no estoy muy de acuerdo con Trump o con el famoso partido del Tea Party, etc. Y Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro en Brasil. Tiene una línea muy parecida, ¿verdad? Sí, yo voy a decir lo que dije de un principio. Hay una diferencia básica entre patriotismo y nacionalismo. Patriotismo es la integridad del ciudadano en el amor a su nación. Nacionalismo es el culto que uno hace al confundir su país con la Israel antigua o con la nueva nación escogida e idealiza la nación. Entonces el cristiano pierde su perspectiva o su óptica de que somos pasajeros de la tierra y ciudadanos del cielo. Qué interesante.
Bueno, hoy te invité para hablar de corrupción desde una mirada judeocristiana que me interesa muchísimo. Pero la corrupción, ¿cómo se define la palabra corrupción? En los términos más entendibles, más claros. Simple, sencillo. Es el uso indebido del poder público por un político electo o un funcionario nombrado con fines de lucro privado. Pero no lo podemos limitar a la función pública. La corrupción es el uso indebido del poder confiado, ya sea por herencia, por educación, por matrimonio, por nombramiento, por cualquier cosa para beneficio privado en forma indebida. Eso es. Poneme ejemplos, por favor, para que el que está en casa lo pueda entender. Mira, háblame de ejemplos así. ¿Sabes qué corrupción? Y voy a hablar bien sinceramente, porque yo soy un ávido. Si querés pararte, gritar, hacer todo lo que quieras. Yo soy ávido del Twitter, por ejemplo. Okay. Yo sigo el Twitter. Y es la proyección del paraguayo frustrado que le culpa a los demás de todos sus problemas. La corrupción de los políticos, del gobierno. El tipo no obedece la ley, maneja, le sale un policía de tránsito y lo primero que le hace, le da una coima. Una coima. Se va a la municipalidad a última hora para renovar su licencia y ver si algún gestor no le puede, para no hacer la cola, y si es posible le paga un poquito para que le hagan un descuento. Ilegal. Y si es posible su carnet de conducir ni siquiera es válido porque le dio nomás a alguien para que le pague y nos figuran la OPASI. Pero vos le hablas a él y no, la corrupción de los políticos o la corrupción de la iglesia o la corrupción empresarial o los empresarios la corrupción del personal. La corrupción es el efecto del pecado en el ser humano, lo cual nos convirtió en una naturaleza pecaminosa. Por ende, somos seres corruptibles. Mariano Grondona, un argentino, escribió, yo lo vi hace muchos años, era en época del gobierno Guasmosi, él vino a hablar sobre el tema corrupción, y él dio una charla que nunca voy a olvidar, fue en el Hotel Guaraní. Él dijo, el ser humano, por definición teológica, es un ser corrupto. Pero tenemos que diferenciar entre lo que es un acto de corrupción y un estado de corrupción. Por la naturaleza pecaminosa del hombre, somos seres corruptos para cometer actos de corrupción. Una mentira piadosa, una coima, no dar una factura, una mentira a alguien. Hacemos actos de corrupción, después nos damos cuenta que cometemos un error y sentimos remordimiento, sentimos arrepentimiento. Pero cuando ese acto no está penado y se convierte en lo que dijiste, en un estilo de vida, el acto se convierte en un estado de corrupción. Un estado. O sea, nuestros políticos y gobernantes son el reflejo de la sociedad. La prensa es el reflejo de la sociedad. La iglesia es el reflejo de la sociedad. No tendría que ser así. La familia refleja a la sociedad. Y ese famoso dicho, el país de los amigos, no se refiere tanto al país de la amistad, sino del amiguismo. Del amiguismo. O sea, mi amigo me va a conseguir esto, mi tía o esto. Por la naturaleza corrupta del ser humano que busca, voy a definir la palabra maña. Maña, yo no pude traducir al inglés, nunca, no existe. La palabra maña es nuestra. ¿Qué significa maña? La desviación de toda conducta auténtica. La conducta auténtica es punto A, yo llego a punto B y este es el camino. Cuando mi chip, mi sistema operativo es la maña, yo no voy de aquí a allá así en términos rectos, no. Voy buscándole la vuelta hasta poder llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque así funciona mi cerebro. Ese es el estado de corrupción. ¿Cómo están las familias por culpa de la corrupción? Luego voy a ir subiendo, te voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo está la familia hoy por culpa de la corrupción? El libro de los Proverbios. Salomón es un monstruo. Un hombre codicioso trae problemas a su familia, pero el que odia sobornos, él viviráis. Proverbios 15:27. Allí ya te enseña la palabra
que el impacto de la corrupción no podés separar entre la vida pública y la vida privada. Yo voy a sobornar para conseguir este favor, pero yo voy a cuidar mi familia, porque el ser humano es uno, en esencia. Y ya Salomón te dice, el hombre codicioso, el hombre corrupto trae problemas a su familia. Nosotros decimos que siempre se habla hay una película El Padrino, el libro de Mario Puzo es muy interesante, donde le dice a su hijastro, al hombre que crió, le dice, yo quiero ser como tu hijo, quiero trabajar contigo. Y le dice el otro, no, yo quiero que estudies y que tengas un maletín y un traje de abogado, porque con eso podés conseguir muchas más cosas. O sea, ya lo que te quiero decir es que en la familia te están enseñando los valores y la corrupción vos lo ves en la familia. Hay un montón de cosas que se dicen. Es decir, yo como papá digo, yo mi hijo quiero que vos hagas lo que yo no hice. Que no hagas lo que yo sí hice. Y dice el ejemplo, no puedo escuchar lo que me decís a causa del ruido de tus pasos. Totalmente. O sea, las familias que tenemos hoy, consecuencia. Vos sos un hombre de Biblia. ¿Qué le echa a Samuel? Sus hijos. La corrupción de los hijos. Tal es así que le obliga al pueblo a buscar rey para ser como el resto de las naciones, por la corrupción en la familia. La corrupción destruye el hogar. Destruye el hogar. Interesante el tema de hoy, ¿eh? Ahora quiero ir a las arcas del Estado. ¿Por qué es lo que te quería el Estado tanto? Y bueno, es el tema. Sí, Por eso primero hablamos de familia, ya definiste muy claramente. Ahora vamos al Estado, en todas sus esferas. El proceso político es el reflejo de la sociedad. No hay ninguna diferencia. Eso. ¿Y cómo se siente Bueno, el que quiere hacer bien las cosas y te escucha definirlo de esa manera? Bueno, vos definís toda organización en tres partes, en sistemas, estructuras y personas. Puede venir el presidente y el ejecutivo mejor intencionado, entran los ministerios y todo el sistema, desde la mesa de entrada, de los pliegos de base y condiciones de una adjudicación, de una licitación, de un llamado, ya está preparado por la gente. Y por supuesto, entre que el nuevo ministro maneje eso, ya te pasó lo de la pandemia. Yo no dudo del ministro de Salud, yo creo lo mejor de él, pero el sistema y la estructura de nuestro país está preparado para que la gente diga, haga la autonomía ahí. Vamos a hacer nosotros también ya. ¿Por qué? Porque el proceso político significa el liderazgo de personas imperfectas y con sistemas imperfectos que hacen que la gobernanza esté plagada de corrupción. No puede haber un polvo mágico que te haga aséptico y decir, no, todo es corrupción, pero yo vengo con una nueva mentalidad y vamos a hacerlo diferente, porque tenés que tratar con sistemas, estructuras y personas perversas. Ese es el punto que quiero que hablemos en el segundo bloque, sobre las estructuras ya instaladas. Algunas veces van a romper esas estructuras. ¿Cómo? Vamos rumbo a eso. ¿Qué hay que hacer? Breve corte y enseguida seguimos hablando de la corrupción.